Hola a todos y todas, muy complacida como siempre de estar aquí con ustedes en este espacio semanal. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra muy interesada en estos temas de salud mental y del comportamiento. Este es Un Expreso con Iris, un programa exclusivo de YouTube. Estoy muy agradecida por toda la acogida que ha tenido este programa y esta construcción de comunidad que estamos haciendo. Les invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita para que puedan recibir material cada vez que se pueda. Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar de un trastorno de personalidad, que es el trastorno esquizoide de personalidad, que está incluido en el grupo A de los trastornos de personalidad. Aquí estaría el trastorno esquizoide, el trastorno paranoide y el trastorno esquizotípico. Es un trastorno muy interesante. Antes de empezar a hablar del mismo, quisiera recordarles un poquitico el concepto de trastornos de personalidad. ¿Qué son los trastornos de personalidad? No se trata solamente de una forma de ser. Cuando hablamos de trastorno estamos hablando de algo que está generándome alteraciones, limitaciones, sufrimiento y problemas en mi funcionamiento global. Los trastornos de personalidad son afecciones o trastornos mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado y estable de comportamientos, de pensamientos, de emociones y de actitudes frente al mundo, frente a él y frente a los otros, que son muy pero muy diferentes a las expectativas que podría tener la cultura o la familia o la gente que le rodea. Estos comportamientos suelen ser complejos, suelen ser disruptivos, suelen generar mucha frustración en los otros e interfieren en la capacidad que tiene la persona para lograr desempeñarse en las diferentes áreas, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en el trabajo y en otros contextos. Por eso es importante entrar a hablar de estos trastornos de personalidad. Además, el trastorno de personalidad suele asociarse con otras patologías como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la conducta alimentaria. Por esto es muy pero muy importante que logremos determinar qué presenta globalmente cada paciente para poderle dar la ayuda que necesita. Lo primero que tendríamos que hablar del trastorno de personalidad esquizoide es que es una afección en la que el individuo evita sistemáticamente las actividades sociales, evita las interacciones con otras personas y tiene un rango de expresión emocional muy limitado. Podríamos decir, y me parece muy importante, que el patrón general de este paciente es el desapego. Este paciente tiene un desinterés general por las demás personas y tiene un repertorio o una gama muy limitada de emociones para las relaciones interpersonales. O sea, tiene muy pocas habilidades sociales. Suele tener alexitimia, que es una incapacidad para leer las emociones de los demás y las emociones de sí mismo. Tiene un mal contacto con su mundo emocional y esto hace que de alguna manera sea bastante llamativo y bastante incómodo para las personas que lo rodean. Alrededor del 3.1% y el 4.9% de la población podría llegar a tener un trastorno de la personalidad esquizoide. Generalmente estos pacientes no consultan por eso, sino por las consecuencias que ha traído su comportamiento, sus emociones, sus actitudes con las demás personas, ¿no? Que suelen ser temas relacionados ya laborales, otras cosas que lo rechazan o que tienen, pero no porque a ellos les importe que lo rechacen, sino las consecuencias laborales o económicas o de salud que pueda tener el hecho de estar completamente solo. Muy bien. Se sabe que este trastorno es más frecuente en los varones y que puede ser más común en personas que tienen familiares cercanos con trastornos psicóticos, con esquizofrenia o con trastorno esquizotípico de la personalidad. Este dato es bien interesante. Además, se ha visto
que generalmente estos pacientes suelen presentar otras patologías psiquiátricas como por ejemplo el trastorno depresivo mayor, que suele ser bastante frecuente, y a menudo este paciente puede llegar a tener más de un trastorno de personalidad, puede tener una mezcla de trastornos de personalidad que sería por ejemplo un trastorno esquizoide más un trastorno esquizotípico o un trastorno por evitación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues con una historia clínica muy completa, con una anamnesis muy completa, preguntándole todos estos datos al paciente. En cuanto a qué lo puede llegar a causar, pues tenemos que tener en cuenta que aquí hay un dato muy interesante. Los cuidadores que han sido emocionalmente fríos, negligentes y desprendidos de algunos niños hacen que estos muchachitos cuando crezcan puedan llegar a desarrollar este trastorno de personalidad esquizoide, y más aún si dentro de esa familia hay un trastorno, algún familiar tiene un trastorno mental que no ha sido muy bien manejado. Por ejemplo, viven con un paciente con una esquizofrenia crónica o con un trastorno esquizoide de la personalidad, que son pacientes que no hacen contacto emocional con estos muchachitos, y esto va a alimentar un sentimiento en el niño de que las relaciones interpersonales no son ni satisfactorias ni buenas ni sirven para nada. Entonces hacen que esta persona sea un ermitaño emocional, hace que sea una persona muy desapegada, hace que sea una persona muy pero muy indiferente, y esta indiferencia puede generar muchísimo sufrimiento en la familia del paciente y en las personas que quieran involucrarse, porque infortunadamente muchas personas al verlos como tan callados, tan herméticos, tan misteriosos, quieren tratar de conquistarlos, y esto es bastante complejo y sobre todo infructuoso, porque estas personas tienen grandes dificultades en el tema de las habilidades sociales y sobre todo no quieren involucrarse sentimentalmente con nadie. Aquí hay una cosa que me preguntaron que quiero traérselas porque me parece que es muy interesante, y es que me preguntan qué diferencia hay entre un paciente que tiene una fobia social y un paciente que tiene un trastorno de personalidad esquizoide. Si el que tiene fobia social no quiere estar con la gente y el esquizoide tampoco. No, aquí hay una diferencia muy marcada. Quien tiene un trastorno de ansiedad social, una fobia social, como su nombre lo dice, estamos hablando de un trastorno de ansiedad, y en el trastorno de ansiedad el paciente tiene una limitación para exponerse frente a otras personas en situaciones sociales, porque presenta una sintomatología, sudoración, sequedad en la boca, rubefacción, temblor, etcétera, y unos pensamientos y unas emociones que hacen que él tenga mucho temor de meter la pata, de no hacer las cosas bien, de que se burlen de él. A esta persona sí le importa lo que piensen las demás personas sobre él, las críticas, lo constructivo, lo destructivo. A esta persona sí le importa cómo lo vean las demás personas, ¿verdad? O sea, y desea intensamente tener unas buenas habilidades sociales para poder relacionarse adecuadamente con las otras personas, que la voz no le tiemble, etc. En cambio, el paciente que tiene un trastorno de personalidad esquizoide, la gente no le interesa, no le importa, no le gusta acercarse a otras personas, no siente necesidad, tampoco le importa lo que opinen los demás de él. Entonces hay una gran diferencia, sí hay una diferencia marcada. En el primer caso, en la ansiedad social, sí hay un deseo muy grande de acercarse a la gente, solo que por la limitación hay una evitación y el paciente no va a fiestas y todo, pero sí le da mucha tristeza no poder interactuar con los otros. En cambio, el paciente esquizoide evita las interacciones, saca disculpas, hace todo lo posible por no relacionarse con otras personas. Este tema es muy interesante para que lo tengamos en cuenta. En el trastorno esquizoide de la personalidad, además de no haber esta intención o este deseo de tener relaciones estrechas, profundas con otras personas que no son de la familia, también pasa lo mismo con la gente de la familia, y esto genera grandes conflictos intrafamiliares. Suelen no tener
amigos cercanos, o personas que sean confidentes, excepto algún familiar de primer grado que les ayude en algún elemento puntual, un quebranto de salud, alguna cosa donde ellos tengan la necesidad de expresarles este tipo de cosas, pero no suelen hacerlo, no les gusta. Otra cosa que es importantísima es que no les gusta tener citas ni interactuar para buscar pareja. Muy a menudo son solteros durante toda su vida, no quieren casarse, son muy territoriales, prefieren estar solos, eligen profesiones en las cuales se les permita desarrollarse sin tener que contar con otras personas o tener que hablar con otros. Entonces eligen tareas como solitarias, como la informática, como la ingeniería de sistemas, como trabajos de químicos donde están siempre aislados de los demás, o de pronto vigilancia nocturna, por ejemplo, actividades donde no tengan que interactuar con otras personas. Y suelen también hacer deportes que son individuales, como el atletismo, como salir a caminar solos, como trabajar, por ejemplo. Les gustan mucho los videojuegos y este tipo de cosas, porque pueden desarrollar lo que ellos quieren y no sienten que las demás personas les van a estorbar, porque a estos ermitaños afectivos les estorba la gente, les estorba la familia, les estorban las personas que los rodean. Por lo tanto, fíjense el problema tan grande que sería tener un familiar así. Ahora, se generan conflictos en la familia porque, por ejemplo, si hay un cumpleaños, si hay la muerte de alguien, estas personas no hacen presencia, no llaman, no se preocupan, sacan todas las excusas posibles para no asistir a las reuniones familiares. Entonces, obviamente, esto genera mucho malestar y mucha rabia en la familia. Ahora, otra cosa que se ha notado, que lo describen muchos de ellos, no tienen disfrute sensorial y corporal que tendría otra persona normal. Por ejemplo, no disfrutan saliendo a caminar a la playa, o no disfrutan, por ejemplo, con la brisa del viento sobre la cara, o de pronto de un baño de burbujas. Son muy simples. Ellos, estas experiencias sensoriales y corporales no les generan mucho placer que digamos. No les importa lo que los demás piensen de ellos, ya sea bueno o sea malo. Y debido a que no tienen la capacidad de advertir las pistas normales que tenemos en la interacción social, es decir, esos guiños, esas actitudes, esos movimientos, esas inflexiones en la voz, no son capaces de notarlas, no notan esos cambios tenues que se hacen de pronto en las intenciones cuando queremos decir algo, cuando estamos en grupo, pues parecen socialmente muy ineptos, muy distantes, muy introvertidos, como si fueran una máquina. Así lo refiere la familia. Son fríos, como si no les importara absolutamente nada. La indiferencia es lo que les marca. Rara vez reaccionan ante estímulos sonriendo o asintiendo, pero la mayor parte de las veces están allí parados sin mostrar ningún tipo de emoción en relaciones sociales. Por eso los dejan de invitar. Tienen gran dificultad también para expresar otras emociones. Como les decía, ellos tienen dificultad para el contacto con las emociones, tienen dificultades para expresar la ira, incluso aunque los provocan, tienen dificultades para sentirse iracundos y expresarlo. No reaccionan como deberían de hacerlo a eventos importantes de la vida. Ya les decía, el nacimiento de alguien, la muerte de alguien, el cumpleaños de un familiar, no. Entonces esto hace que se vean como personas que no tienen ningún interés en nada y que tienen una vida sin ningún valor o sin rumbo. En raras ocasiones, cuando estos pacientes se sienten cómodos con alguien y se revelan algunas cositas de ellos, admiten, en terapia sobre todo, que sienten dolor, especialmente en las interacciones sociales.
porque se sienten perdidos, porque no están entendiendo absolutamente nada y porque no quieren estar allí. Entonces, para poder nosotros hablar de que se trata de un trastorno esquizoide de la personalidad, como les digo, tiene que ser algo estable en el tiempo. Y tiene que aparecer pues desde tempranas edades y ser como siempre algo que marque el comportamiento de este paciente, ¿verdad? Esto es muy importante. Existen algunos criterios que ya los he ido mencionando, pero pues los vamos a repasar rápidamente. Básicamente sería, lo primero es el desapego, es ser un ermitaño emocional, el tener un desinterés en las relaciones sociales. Segundo, una expresión limitada de dichas emociones, una dificultad para contactar con las emociones, unas pésimas habilidades sociales, la falta de deseo de disfrutar de relaciones cercanas. Es decir, esta gente no está pensando en conseguir novio o novia, esta gente no está pensando en tener sexo o en tener citas. Es lo que menos les importa. Incluso les cuesta mucho trabajo interactuar con los propios miembros de la familia, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con la gente cercana. Y esto, como les digo, genera mucho sufrimiento. Disfrutan muy poco de las actividades en grupo, las evitan, sacan todas las disculpas posibles, son tremendamente territoriales, no suelen tener amigos confidentes. Hay una indiferencia frente al elogio o frente a la crítica de los demás, una frialdad. Digamos que ellos se caracterizan porque son demasiado fríos emocionalmente, muy desapegados y con un afecto muy aplanado. Es importante tener en cuenta que el tratamiento se puede hacer a través de la terapia cognitivo-comportamental, instaurando un entrenamiento en habilidades sociales. Aquí es importante decirles que el hecho de tener un trastorno de personalidad esquizoide no implica que el tratamiento incluya medicamentos. Esto no se trata con medicamentos, se trata con psicoterapia, ¿sí? Y aquí es muy importante lograr encontrar esos pensamientos que son disfuncionales en el paciente, lograr que el paciente entre a tener un mejor control con sus emociones y expresarlas de manera adecuada. Por lo tanto, el entrenamiento en habilidades sociales es bien, pero bien importante. Y es un trabajo que es prolongado en el tiempo. ¿Cuándo se dan medicamentos? Los medicamentos se administran cuando yo encuentro que el paciente tiene, además de este trastorno esquizoide de la personalidad, algo más. Por ejemplo, una depresión mayor. Por ejemplo, tiene un problema, por ejemplo, que tiene que ver con un trastorno específico de ansiedad. O tiene una dificultad con el consumo de sustancias psicoactivas. Uno pensaría en otro tipo de tratamientos pensando en la otra patología que el paciente pueda llegar a tener. Los abordajes cognitivo-conductuales se centran en que el paciente logre adquirir habilidades sociales y esto les puede ayudar cantidades a tener pues una mejor relación con las demás personas, una mejor relación laboral donde puedan desempeñarse de una manera más adecuada, porque es que el rechazo de los otros parece que no les importa, pero las consecuencias de ese rechazo sí pueden tener generar problemas muy grandes en ellos, como por ejemplo inestabilidad laboral o la pérdida de pronto de una materia en un estudio, o de pronto dificultades marcadas a nivel familiar, ¿no? Entonces esta parte sí tenemos que tenerla como muy en cuenta, de que definitivamente el paciente terminará beneficiándose de este tratamiento cognitivo-conductual siempre y cuando él haga una buena acercamiento a su terapeuta, haya un trabajo continuo serio y él empiece a notar las ventajas de cambiar. Con respecto al amor, pues relacionarse con una persona esquizoide genera mucha frustración,
porque no vamos a ver recompensados estas actitudes, estas manifestaciones emocionales. Estas personas ni las leen ni las entienden, no son detallistas, son crípticos, evitan dar información sobre ellos, y son vistos como personas muy egoístas, pero realmente lo que pasa es que no logran como contactar. Lo que más se ve, o lo más llamativo de ellos, es el evitar siempre sistemáticamente estar con la gente y las interacciones con la familia, ¿verdad? Esto es muy frecuente. Ahora, lo otro es que la gente los ve como lobos solitarios. Los ve como despreciativos a los terceros, a otras personas, piensa que son muy humillativos sin serlo, y es posible que esta persona carezca del deseo o de la habilidad para entablar algún tipo de relación con alguna persona, con una mujer o con un hombre, y establecer una relación de pareja. Por lo tanto, muchos de ellos se quedan solos, se quedan solteros durante toda su vida. A ver, como no suelen mostrar sus emociones, no las pueden expresar bien, es posible que las personas pues inmediatamente empiecen a rechazarlos y empiecen a generar un mal ambiente alrededor de estos pacientes. Realmente se desconoce la causa última de este trastorno de personalidad, pero sí se ha visto que dentro de este grupo de trastornos del grupo A, vemos que hay ciertas características que son muy parecidas, ¿no es cierto? Entonces, aquí es un tema que me gustaría que lo analizaran, que me contaran si ustedes creen que conocen a alguien que tenga un trastorno de esquizoide de la personalidad, y cómo han tenido que lidiar con esta manera de ser de este paciente. Esto me parece muy importante porque suele ser bastante agotador y bastante frustrante para la persona que acompaña a estos pacientes. Hay que consultar siempre con el médico, con el especialista, porque muchas veces los resultados la gente piensa que esto a la larga no va a traer consecuencias, pero si empiezas a ver que reiterativamente hay quejas, hay molestia por parte de toda la gente que te rodea, pues creo que vale la pena que consultes, porque es posible ver las cosas desde otro ángulo y encontrar otras maneras para acercarnos a la vida, a la gente y a otras cosas, ¿no es cierto? Y si tú sospechas que un ser querido puede llegar a tener ese trastorno esquizoide, hay que sugerirle, pero de manera muy sutil, muy respetuosa, que busque asistencia médica y que te ofrezcas a acompañarlo pues a las primeras consultas, ¿verdad? Entonces recuerda que hay algo que se puede intervenir, son los factores de riesgo. El hecho de ser distantes, negligentes, insensibles con las necesidades emocionales de los niños puede en un momento dado ayudar a que se desencadene este trastorno en una persona que tenga ciertas vulnerabilidades. Y también el hecho de tener parientes, familiares cercanos que tengan trastorno esquizoide de la personalidad o trastorno esquizotípico, o que tengan esquizofrenia, también tienden a asociarse como a este trastorno. A ver, hay complicaciones cuando yo tengo un trastorno de personalidad esquizoide, pues podría yo desarrollar otro trastorno de personalidad y se me complica la vida. Si no me hacen una buena valoración, puedo llegar a presentar episodios de depresión mayor o trastornos de ansiedad que me pueden también limitar mucho más la vida. Entonces, pues mi invitación es a reflexionar, a mirar alrededor de que este comportamiento continuo, esta manera de ver la vida, esta dificultad para conectar con las emociones puede trabajarse, se puede tratar, y existen métodos y existen elementos que van a podernos ayudar a tener
una vida más placentera y sobre todo una vida más conectada con los demás. Bueno, un abrazo muy grande y espero que el tema del día de hoy les haya generado algunas inquietudes, algunas preguntas y estoy muy a la espera para contestarlas. Que estén muy bien. Hasta pronto.